bueno, si os fijáis ya el rodamiento ya lo tengo listo. Aquí, aparte del disolvente, quedan todas las porquerías que tenían las bolas. Entonces ahora se puede apreciar tranquilamente que gira perfectamente. Eso quiere decir que la pista está limpia, y preferiblemente hay que ponerle grasa, que lo va a ralentizar, pero no tendrá porquería que lo estropee. Entonces, para rellenarlo de grasa, yo utilizo una grasa especial para rodamientos. Es un poquito cochina porque es oscura, que lleva un elemento de extrema presión que hará que el rodamiento dure más. Con la hoja de un cúter pues ponemos generosamente grasa dentro. Si os fijáis, la voy apretando dentro para que penetre dentro de las bolas. La voy metiendo dentro. Por el otro lado todavía no sale, no tiene grasa todavía. Entonces, pues bueno, repetimos un poquito. Luego ya retiraremos el sobrante. Se puede ir aprovechando lo que rebosa, y así hay que ir apretando con la punta del cúter, con la hoja plana, para que entre. Pues una vez que tenemos ya un lado, vamos a poner un sello. Si os fijáis, ya he limpiado el sello. El sello por dentro es una pieza como una arandela metálica que va recubierta por una funda plástica que hace de cierre, es como una junta. Entonces ahora ponemos un lado, se presiona sin doblarlo, y ya si os fijáis, aquí en las bolas ya aparecen puntitas de grasa que provienen de la grasa que hemos puesto por el otro lado. Y aquí acabamos de rellenar un poquitín. Ya lo tenemos relleno, y ponemos el otro sello que previamente también he limpiado, porque aquí se acumula la porquería. Lo dejamos cerrado y ya retiramos con la ayuda de un papel o un trapo la grasa sobrante. Entonces este rodamiento ahora va duro porque la grasa lo ralentiza, pero va muchísimo más suave que antes, y está listo para funcionar una buena temporada más. Lógicamente, cuanto más picadas están las bolas, pues más ruido hace, porque la bola ya no es perfectamente redonda, pero ahora mismo va súper suave. Y ya tenéis el mantenimiento. Esto es muy fácil, se puede hacer el mantenimiento en rodamientos desmontados. Por ejemplo, aquí tengo uno de una roldana, que es típico que se atoren. Pues el mismo sistema, con la punta de una aguja se quita un lado y se puede quitar el otro sin mucho esfuerzo. Y aquí haríamos lo mismo. Este tiene menos bolitas, si veis, pues se pone, esto se limpia, se pone un poco de grasa y ya tenéis otro rodamiento limpio. A veces se quedan agarrotados, hay que ponerle, también se puede poner un poco de aceite, afloja todo para que la bola quede liberada si está muy atorado, y luego limpieza y grasa, y eso es todo.